Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Power Automate, la herramienta que utilizamos para desarrollar flujos de trabajo que nos permiten automatizar muchas tareas repetitivas, utiliza diferentes conectores para poder acceder a información o datos de orígenes de datos distintos. Cuando no tenemos un conector, podemos también utilizar un API o un web service. Es decir, si yo quiero obtener información que está utilizando otra aplicación, en este caso, si esta aplicación tiene desarrollado un web service en la que me entrega esa información, yo puedo desde Power Automate consumir ese web service y por tanto obtener esa información y trabajar con ella, ¿vale? Eso lo hemos visto en algún video tutorial. Cuando conectamos, por ejemplo, con alguna API de Azure, con alguna API de Google, etc. Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? Yo en mi entorno Microsoft 365 tengo mis orígenes de datos, tengo listas de SharePoint, tengo archivos de Excel, tengo información que a lo mejor quiero también compartir con otra aplicación. ¿De qué forma yo le envío esa información a esa otra aplicación? Pues del mismo modo, es decir, mediante un web service, un servicio web. Y Power Automate me va a permitir confeccionar ese web service mediante el cual yo le pueda entregar información a esa otra aplicación. O, dado el caso, también permitir que esa otra aplicación me envíe datos que yo pueda introducir dentro de los orígenes de datos que manejo. Por ejemplo, yo puedo construir un web service que permita a una aplicación ajena a mi Office 365 enviar información que yo guarde, por ejemplo, en un archivo de Excel. Veamos algunos ejemplos. Empezamos. Vamos a construir un web service con Power Automate para que realice la siguiente tarea. Fijaros, yo tengo en un site de SharePoint un archivo Excel guardado en una carpeta. En la carpeta documentos tengo una subcarpeta que se llama Power Automate y aquí tengo este Excel. Este Excel es muy sencillo, solo tiene dos columnas con el ID y el nombre, ¿vale? Entonces, lo que quiero es construir un web service que devuelva esta información a aquel que la pida, ¿vale? Por tanto, accedemos a Power Automate, podemos seleccionar para crear un nuevo flujo de trabajo. Esta pantalla ha cambiado respecto a como la teníamos hace unos días, puesto que, como ya sabéis, Microsoft va evolucionando y nos va ofreciendo nuevas cosas. Aquí ya nos presenta de entrada cómo queremos que sea nuestro flujo de trabajo. Ya sabéis que un flujo de trabajo necesita un trigger, necesita un desencadenador para que empiece a funcionar. Este desencadenador puede ser un botón, a partir de un botón, o sea, es decir, que manualmente yo digo que se arranque, o puede ser programado, es decir, ejecútate cada día a tal hora, o puede venir también a partir de una acción que yo haga en Power Apps y que llame a este Power Automate, o cuando ocurra algún evento. Por ejemplo, si yo tengo una lista de SharePoint y se crea un registro, pues cuando se crea un registro en esa lista, arrancas este Power Automate. Bien, aquí es diferente porque yo lo que quiero es que se arranque este Power Automate cuando haya una llamada a la URL a través de esa llamada de servicio web que hacemos a este flujo. Por tanto, como ninguna de estas ahora me sirve, yo puedo saltarme y ahora cuando empiezo a programar mi Power Automate, sí que le voy a tener que decir cuál va a ser el trigger que desencadene. Hay que buscar HTTP y en HTTP veréis que hay uno que dice cuando una solicitud HTTP es recibida, ¿vale? Entonces, cuando una solicitud HTTP es recibida es cuando arrancará mi flow, ¿vale? ¿Y a qué URL tendrá que ir destinada esta petición? ¿Cuál va a ser el endpoint?
pues esto cuando grabemos por primera vez nos podrá crear aquí, o nos creará la URL, la podemos copiar y probarla desde el otro entorno, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crearnos una variable donde montaremos un pequeño array donde guardar los registros que tenemos en el Excel, ¿vale? Entonces, por tanto, lo primero que voy a hacer es inicializar un array, una variable de array, para guardar los registros que encontremos en el Excel, ¿vale? Nombre, vamos a llamarle registros del tipo array. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es leer el archivo de Excel. Ya hemos visto antes que este archivo de Excel está en una carpetita de mi SharePoint. Por tanto, aquí le digo, vamos a buscar un Excel online. Del Excel lo que me interesa es sacar la lista de registros de una tabla. Esto no lo he dicho, pero el Excel tiene que tener construida una tabla, es decir, aquel espacio donde estamos almacenando los diferentes registros tienen que constituir una tabla. Por tanto, yo listaré los registros que tengamos en esta tabla. Bien, me pide cuál es la localización, le busco el site, la librería, que es la de documentos, y el archivo que está en una carpeta que se llama Power Automate y que se llama Web Service. Muy bien. ¿Cómo se llama la tabla? Pues la tabla aquí, mira, como ya tiene abierto el archivo, ya ve las tablas que hay. En este caso la tabla se llama tabla 2. ¿Vale? Bien, con esto consigo abrir el archivo de Excel y obtener todas las líneas, todos los registros que hay. Me interesa esos registros pasarlos a la variable que hemos creado aquí. Por tanto, el siguiente paso va a ser hacer una iteración. Para cada registro que me encuentres en la tabla de Excel, por tanto, aquí podemos utilizar el apply to each. Apply to each value, a cada uno de los valores que encuentres en la tabla de Excel, vamos a hacer lo siguiente. Utilizaremos el compose para empezar a sacar cada uno de los registros y ponerlos en el formato que necesitamos. Vale. Tengo que montar un esquema, es el esquema con el que yo quiero que de alguna forma devolver esos datos en un esquema en un formato JSON. Por tanto, yo tengo dos columnas, la columna ID y la columna name, ¿vale? Entonces, en ID utilizaré el ID que me viene del registro que acabo de leer en mi Excel y aquí entre comillas le pondré el nombre. ¿Sí? ¿Vale? Si tuviera más columnas, pues aquí tendría que ir añadiendo cada una de ellas. Bien, esto es un registro. Por tanto, este registro ahora lo voy a añadir al array que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, aquí append to array variable, nombre de la variable registros que hemos creado arriba, y el valor va a ser lo que me devuelva este compose, ¿vale? Que será cada uno de los registros. Muy bien, esta iteración termina aquí, ¿vale? O sea, estamos leyendo registros de mi Excel para cada registro. Hacemos el compose para componer ese registro en formato JSON y lo grabamos o lo vamos añadiendo a una variable del tipo array. Con lo cual al final tendré un array con todos los registros. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que devolver esa información a aquel que nos la ha pedido, ¿vale? Entonces, para ello tenemos el request, creo que se llamaba, aquí, ¿vale? Para dar una respuesta, ¿no? Quiero dar una respuesta, no hace que pongamos ningún header, pero el body, lo que voy a enviar, va a ser la variable registros,
¿vale? Que tiene todos los registros en el formato que le hemos ido dando. Bien, ahora sí que ya puedo yo grabar esta información. Aquí, ahora ya me ha creado la URL que tendré que invocar para poder hacer una prueba de funcionamiento. Bien, podemos utilizar cualquier herramienta. Yo utilizo Postman para probar la API, pero cualquier otra herramienta que os permita introducir un endpoint y hacer la prueba, lo podéis utilizar. Copiamos aquí en Postman la URL y estas peticiones siempre han de ser post, ¿vale? Y con esto nos vale. O sea, yo he copiado aquí la URL de mi flujo. Le digo que al Postman que la petición va a ser de tipo post y le hago un send, ¿vale? Esta petición llega a mi flujo de trabajo, se ejecuta y me devuelve esto que veis aquí, ¿vale? Esto que vemos aquí es el Excel en formato JSON que hemos creado con nuestro flujo de trabajo y que estamos devolviendo a esta herramienta externa, ¿vale? Podemos realizar otra prueba, en este caso para guardar datos en el Excel, o sea, hacer una petición desde el Postman para enviar datos a mi Excel. Bien, vamos a construir muy rápidamente un flujo que me permite hacer la acción contraria, es decir, yo voy a enviar desde Postman unos datos y estos datos tienen que guardarse en el archivo de Excel que estábamos viendo. Vamos a iniciar el flujo igual que hemos hecho antes, es decir, salto esta parte en la que tengo que indicarle cómo va a arrancar mi flujo, se lo voy a decir en la primera acción. Recordad que podemos escoger una acción HTTP para que nos construya una URL que sea la petición que va a invocar a nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Busco aquí HTTP. Cuando una petición HTTP llegue, esta petición HTTP tendrá que venir con los datos que quieren que grabemos en el Excel. Por tanto, me vendrá un JSON con un registro, igual que el que hemos construido antes, pero en este caso con un único registro que es el que tenemos que añadir en el Excel. Bien, pues entonces ya sabéis que cuando recibimos datos de este modo tenemos primero que hacer un parse para poder luego manipular estos datos, ¿vale? Entonces utilizamos parse. El JSON que nos acaba de llegar, por tanto el contenido será el body de la petición y el esquema. Necesitamos un esquema. Podemos construir uno a partir de un ejemplo y el ejemplo sería pues un registro de los que hemos creado antes, es decir, aquí me sobra un corchete, vale. Esto sería un registro con el ID, el nombre y un valor para ese registro, ¿vale? Entre corchetes. Yo le paso esto como ejemplo y él me construirá el esquema de lo que yo tengo que recibir para poder entrar a un nuevo registro. Le digo, genera a través de un ejemplo, le paso este ejemplo que hemos visto y este es el esquema que necesita. Es decir, necesita un objeto con estas propiedades, que tenga un ID del tipo integer y un nombre del tipo string. Y ya está. Vale. Vale. Muy bien, ya tenemos la petición capturada, la tenemos ya convertida para que podamos usarla. Lo siguiente ahora será empezar a guardar este registro en nuestro Excel. Por tanto, buscamos aquí Excel. Vamos a utilizar el Excel Online y necesitamos esa acción que es añade un registro en una tabla, ¿vale? Entonces aquí me pide como siempre pues que localice mi Excel en mi site, en la librería, buscamos la carpeta Power Automate, el archivo que corresponde y como antes hemos también hecho, le decimos la tabla con la que vamos a trabajar.
Muy bien, entonces él ya ha abierto el registro, ha abierto ha abierto el Excel, ha abierto la tabla y me dice, mira, pues tienes dos columnas, el ID y el nombre. ¿De dónde saco yo esto? Pues del JSON que hemos parseado aquí arriba, es decir, de la salida del parse JSON, ¿vale? Yo tengo el ID y tengo el nombre. Muy bien, con esto me va a generar un registro en mi Excel, ¿vale? ¿Con qué petición? Pues la URL que ahora al grabar me va a generar aquí. Me la voy a copiar y la vamos a utilizar desde el Postman. Bien, en Postman, igual que hemos hecho antes, me copio la URL de este nuevo flujo en la dirección, establezco que quiero una acción del tipo post y aquí ahora sí necesito pasarle a través del body el registro que quiero guardar. Entre llaves le pongo un ID igual a 9 y un nombre, pues nuevo registro, ¿vale? Importante, tenéis que marcar que vais a pasar estos datos tipo row y del tipo JSON, ¿sí? Vale, entonces lo enviamos. Esto hará que se ejecute nuestro flujo de trabajo, por tanto, nos tiene que generar ese archivo, ese registro en nuestro Excel. Accedo al SharePoint, abrimos el archivo de Excel y efectivamente aquí tenemos ya un nuevo registro con el ID y el nombre que hemos puesto. Bien, y hasta aquí el video tutorial de hoy. No dudéis, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros y así recibiréis notificaciones de los nuevos vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.